recién? ¿No la eligió usted? Hágate cargo. No, ¿No? es una música que me da alegría. Ah, bueno. Entonces, bueno, la elegí, la compartí y a veces cuando no estoy tan contenta, escucho esa música. Pongo un En, tema en ahí. vez de A ver, poner, ponete contento, claro, Eugenia. a ver, vas a estar contenta. Ahora. Tenés 3 minutos y medio para ponerte contenta. Pongo esas dos canciones y ahí arranco. Bueno, pero está muy bien porque son herramientas y estrategias Sí, que uno tiene y ya sabe que funcionan. sí, sí, generalmente. Que a veces no alcanza Claro, con 3 minutos a veces son 10 canciones. y estamos en la misma. Estamos Pero bueno, Hay es que parte. intentarlo. Sí, hay que intentarlo. Hay que ponerle intención y ganas. Es así. Exactamente. Bueno, vamos a comenzar Vamos al tema con... de hoy. Sí. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es la espiritualidad. Ujú. Diga, Vamos a diga, empezar definiendo por supuesto. qué ¿Qué, considera. qué considera usted? Empiece, empiece. No vamos a empezar a tirar la pelota a ver que defina una a la otra. No, a mí lo que primero se me vino a la mente cuando pensé en espiritualidad Hmm, es primero la conexión conmigo misma, ¿sí? Eso, o cuando pienso en si soy espiritual, es eso, en conocerme cada día más, Bien, en estar presente para conocerme un poco más, y también la conexión con aquello, con lo no tangible, claro. ¿sí? Con eso que no se puede explicar, ¿Qué pe- sería? pero se siente, es como lo que podemos asociar es como esas señales que a veces le llamamos, pero son señales que me envía el cuerpo o sensaciones, y también relacionado al tema que vimos la semana pasada Ujú, con la intuición. Es eso que viene a mí, o como hoy le decía, bueno, me vino esta palabra, porque realmente es como, es como cuando llega un mensaje y, tal no, cual. y quizás en el momento uno dice, bueno, pero ¿por qué uno quiere enseguida buscarle explicaciones racionales? Y bueno, y llega, porque tiene que llegar, entonces cuando yo confío en eso y le doy lugar, ahí me siento espiritual. Entonces ahí asocio o tengo asociado el concepto de espiritualidad, ¿no? ¿Usted qué piensa? Bueno. Va a ir en contra de todo lo que dije. No, 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 no. creo que son maneras de Sí, empezar de a percibir. percibirlo y a definirlo, ¿no? Como empezar a encontrarle palabras a la Exacto. propia definición de espiritualidad. Yo cuando pensé en esto como tema, pensaba figuraba esta imagen en mi mente y me preguntaba, ¿qué pasa cuando me saco los rótulos, ¿no? Claro. Cuando me saco el nombre, cuando me saco la profesión, cuando cierro los ojos y me saco todo eso que construí o que construyo socialmente, ¿qué queda cuando me saco todo eso? Claro. Y cuando llego a ese punto, lo que considero que es la espiritualidad es eso, que es nada y que es todo Claro. al mismo tiempo, ¿no? En ese punto intangible en donde dejamos de ser el personaje, entre comillas, que encarnamos para vivir esta experiencia humana, pero lejos de no ser nada, somos todo, ¿no? Y todo eso que somos, cuando dejamos de ser la personalidad, es lo que constituye la espiritualidad. Y me preguntaba también, no sé si se entendió, ojalá que sí, No, sí, sí. Es mucha pero información, es claro muy está, pero profundo sí, y podemos llamarle energía por si supuesto. alguien quiere hacer una imagen mental, pero creo que es mucho más que eso Sí, también, que energía, cuando hablamos del alma o del espíritu, para referirnos al concepto de espiritualidad. Y, y también pensaba en qué momento de mi vida eh, empecé a pensar en la espiritualidad. Y me di cuenta que no fue hace tanto tiempo, pero que tampoco fue cuando era niña. Sí lo separo, eso es algo que quería mencionar ahora cuando iniciamos el tema,
que la espiritualidad no lo vamos a entender, por lo menos en esta charla, ligado a la religión. Claro. Sino que la religión, creo yo, es una forma de practicar la espiritualidad. Sí, sí. Para mí la espiritualidad está en una dimensión intangible del ser humano, que no es el cuerpo y que no es la mente, y que es el espíritu, ¿no? Y entonces, pensando en cuándo fue, cómo empecé a comprender o a plantearme este tema de la espiritualidad, y fue cuando me di cuenta, creo que andaba como en mis 20 años, de que en algún momento me iba a morir. Cuando empecé a hacer, tenía 20, era grande, sí. chicos, no era tan pequeña. Seguramente de más niña tuve miedo relacionado con eso de desaparecer, pero que todavía no podían comprender realmente qué era la muerte. Cuando me adentré en esa dimensión de comprender la existencia desde desde una parte física presente y desde otra ausente, básicamente, fue cuando empecé a pensar en la espiritualidad, y también cuando empecé a comprender lo que yo defino como mi intensidad, y es esta capacidad de percibir todo con mucha fuerza. Y entonces, porque yo de joven decía, a mí esto me gusta. No, yo no decía me gusta, me apasiona. O sea, a mí me gusta como mucho. Claro. Me gusta hacer esto mucho, fuerte, como porque así Con lo sentía. Todo. Claro. ¿No? Y creo que ahora estoy igual, pero un poquito más regulada. O puedo enfocar esa fuerza o esa potencia en determinada cosa y no... O darle más dirección, claro. Sí. Y muchas personas en diferentes lugares como que me bajaban de esa intensidad. Como, bueno, no te puede gustar tanto esto. Como, tranquila. Y yo en ese momento interpreté que había que... Como achicarse. Apagar la intensidad, porque no estaba bueno que... Y ahí empecé a percibir la energía, básicamente. Yo digo, bueno, acá hay algo que no estoy comprendiendo. Claro. O que no lo puedo comprender en estos términos. Y después de a poco lo empecé a entender como cierta espiritualidad, cuando todo eso que yo percibo fuera del cuerpo físico forma parte de mi campo energético o electromagnético, y todo eso que soy fuera de lo físico, de lo tangible, compone mi espiritualidad. Bueno, ahí le tiré un montón. No, pero coincido en que, y me hizo acordar que yo también empecé como a pensar más en la espiritualidad, o sea, como realmente a pensar y a observarlo. Si bien me trajo este recuerdo de que le mencioné antes de chiquita, como la espiritualidad asociada a ese ritual con mi abuela, también pensaba en esto que sí, empecé a entender un poco más la espiritualidad y aceptar, porque a mí lo que me sucedía era que me generaba un poco de miedo no poder entender lo que yo sentía o veía, si se quiere, y no podía explicar con palabras. Entonces, creo que encontrarle o darle un cauce me dio tranquilidad también. Es como, bueno, así entiendo la espiritualidad. Esto que siento, esto que quizás no se ve, no se puede explicar exactamente con palabras exactas, pero sí existe, sí lo siento, sí está presente. Entonces desde ese lugar lo asocio a la espiritualidad, ¿no? Bueno, eso es mi reflexión respecto a la espiritualidad o cómo yo estoy conectada hoy en día, ¿no? Y que esto puede ir cambiando y que cada persona tiene su forma también de conectarse con la espiritualidad, ¿no? O considerarse espiritual o no. Sí, vamos a coincidir entonces es que es una dimensión intangible del ser humano, que no tiene que ver con lo terrenal o con lo físico, ni siquiera con lo emocional, sino que nos trasciende. Exacto. Y compone otra parte del ser, básicamente, del ser humano, de la persona. ¿Qué otro ingrediente le podemos agregar a la espiritualidad en términos conceptuales? ¿Qué otro ingrediente? Yo diría algún elemento para definirla, digo, ¿no? ¿Cómo cuál? No, por eso le pregunto. Es intangible, la espiritualidad es intangible. Sí, exactamente.
Sí, yo lo asocié directamente con eso. Me vinieron como otras ideas que las tengo acá anotadas, como intangible, pero bueno, también asociado a la esencia, al autoconocimiento y demás. Pero bueno, no sé si todo el mundo va a coincidir en esos conceptos, en esa idea, ¿sí? Como en esa idea del autoconocimiento. Claro, bueno, no, puede que no, pero hablamos desde nuestra mirada de la espiritualidad separada de la Ujú, religión. claro. Creo que esa conexión es lo que nos permite empezar a comprender esta Ujú, dimensión del espíritu. sí. Y comprenderla con más conciencia y La presencia. conciencia requiere, Ujú. es elemento ineludible Sí, para que haya una conexión. y sí, Tiene que haber una conciencia o una presencia exactamente. para poder conectar con uno mismo. Ujú. Sí, al menos esta es nuestra mirada, ¿no? O sea, para que haya una conexión tiene que haber conciencia de esa experiencia eh, o de esa experiencia que nos atraviesa, ¿verdad? Sí, pensaba también en la opinión de Mariam. No, miré para allá, pero no Pensé que... aparecía nada. Sí, Que ella hablaba de las formas del autocuidado, ¿no? sí. Como mejoré mi alimentación y hago Y deporte leo, claro, y aprendo cosas nuevas y me nutro. Todo eso creo que son formas de conectarse con uno mismo, ujú, justamente, ¿no? Creo que hay un momento en donde naturalmente, creo yo, naturalmente, capaz que no a todas las personas les sucede, hay una búsqueda que trasciende lo físico y que tiene que ver con este otro momento o esta otra esencia del ser humano que tiene que ver con la espiritualidad y que tratamos de conectarnos con esa búsqueda o con ese descubrimiento a través de lo tangible, claro. básicamente. ¿No? ¿Qué puedo hacer conmigo mismo, conmigo misma, para descubrir esto que forma parte de mí, que es la Sí, que espiritualidad? hay muchas herramientas, como, o sea, como mencionaba Marian en el audio, hay gente que medita, hay gente que lee, hay gente que sale a caminar o se da un momento de silencio. Entonces, herramientas creo yo que hay muchas y no todas son para todos. O sea, cada uno va descubriendo se siente más cómoda o más alineada con el camino que uno está haciendo, ¿no? Ujú. Entonces, creo que no hay respuesta correcta o incorrecta acá. De eso depende de cada uno y lo que uno vaya descubriendo. Y también depende del momento en que uno se encuentre, ¿no? Porque quizás, como en este caso, Marian que decía, bueno, hoy leo, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, no medito, pero quizás hoy no lo puedo hacer, pero en un tiempo sí Claro. lo puede incorporar. Entonces eso también creo que tiene que ver con el momento o la experiencia que uno está atravesando. Particularmente mi forma de conectarme con esta dimensión intangible de la espiritualidad fue la práctica de yoga. Yo no, cuando empecé a la práctica sabía que estaba en una búsqueda, pero no sabía muy bien qué es lo que estaba buscando. Ujú, Lo primero que sí tenía bien en claro que necesitaba conectarme con el cuerpo, pero no entendía por qué, o si lo entendía en términos eh, de responder a ciertos patrones, ¿no? claro, Tengo que verme de determinada manera, tengo que actuar de determinada manera, regular las emociones, ¿no? Como claro. encajar en unos determinados moldes. Entonces dije, bueno, voy a buscar por acá. Cuando empecé a estudiar Ujú, la filosofía del yoga, descubrí para qué era el claro. yoga, básicamente, ¿no? Y, y hay una definición muy interesante. Generalmente cuando uno busca la definición de yoga, dice unión del cuerpo, la mente y el Ujú, espíritu. sí. Pues está mal. Pues hay no es que está mal, no lo quiero invalidar, pero hay una mirada un poco recortada, Claro, como occidentalizada de eso, porque la filosofía comprende que ya somos todo eso. claro. Lo que hacemos usando la herramienta del yoga o caminando ese sendero es volver a conectarme con esa información. Sí, que ya está en mí. Que ya soy, Claro. básicamente, que no tengo que ni comprar, Ni buscar, ni o sea, buscar, ni inventar, ni sí, sí. descubrir, ni forzarme para, sino que simplemente tengo que volver a conectar o a recordar esa información y que entonces la práctica de asanas, que son las posturas, de pranayamas, que son las respiraciones,
de meditación, por supuesto, son las herramientas o el camino para llegar a ese samadhi, que es como el último escalón que propone la práctica, que es esa conexión. Sí. Con el universo, con el yo superior, tienen diferentes denominaciones, pero que en última instancia es con la esencia más profunda y que estamos de alguna forma contenidos en una energía gigante, que en este caso es la... podemos entender cómo es la Tierra, el universo, etcétera, pero estamos dentro de algo más grande. Y ese camino... es eso, es una herramienta para descubrir la dimensión de la espiritualidad y entonces poder trascender lo que nos va pasando, o poder no trascender únicamente, sino poder comprender lo que nos va pasando en la experiencia humana. Generalmente hay muchas personas que entienden, creo que está esto como medio arraigado como un mito. Sí. A mí me pasa como practicante de yoga, ¿no? Las personas creen que si practicas yoga no te enojas. Claro. No discutís con nadie, que... O vestís de determinada manera, o hay cosas que comes y otras que no comes. Como que hay acciones que sí puedes hacer y cosas que no, porque sos espiritual. Sos espiritual. Y bueno, es un concepto creo que errado, diría yo. Sí, es algo limitado, claro, y me gustaría a mí compartir que yo lo vivo y lo defino, lo pienso de una manera mucho más abierta. Porque somos todo lo que la experiencia humana nos permite vivir. Y las emociones, en este caso el enojo, es una parte. Claro. Tampoco es que me defino como una persona espiritual y después me voy y me agarro las piñas con él en la esquina. No. Hay que tener coherencia. Claro. Hay que tener coherencia y hay que aprender de cómo uno vivencia determinada emoción y qué herramientas pone para gestionar esa emoción. Bueno, pues yo creo que también la espiritualidad te ayuda a buscar cada vez más herramientas para gestionar justamente, digo, yo me considero espiritual, me enojo como cualquier otra persona, pero la reacción o la acción va a ser distinta. Va a ser distinta. Claro, entonces como creo que la espiritualidad también a uno lo lleva a buscar más herramientas y encontrar esas herramientas para poder gestionar el día a día, básicamente. Sí. De movida creo que igual, a medida que te entres en un camino espiritual, hay cosas que te van dejando de enojar. Porque hay cosas que no te tomas de manera personal, por ejemplo, y comprendés que si hay un agravio de otra persona hacia vos, hay mucho que le corresponde a esa persona y que no necesariamente está enojada por algo que vos hiciste, digamos, no hay responsabilidad, a veces sí, pero no siempre. Entonces hay como cosas que van bajándose de la lista de las cosas que te enojan. Y después es empezar a comprender qué es lo que te enoja, digamos, por qué eso que hace un otro te afecta. Claro. ¿Qué activa en mí, digamos? Exactamente. O el vínculo, la relación, o el accionar de la otra persona para que yo me sienta de esa manera. En general, por ahí la ira tiene como una característica, si la vemos de una manera recortada, puede parecer que genera como cierto empoderamiento, ¿no? Alguien que se enoja se puede defender, por ejemplo. Entonces planteas esta postura de a mí no me ataca nadie, yo me defiendo porque vos me atacás, pero es parcial. En realidad ese aparente empoderamiento en realidad está escondiendo un desequilibrio interno. Hay algo que te desestabiliza profundamente y que sentís que ese ataque es... Que me tengo que defender primero, claro. Que necesita de una defensa y que hay un motivo que trasciende cualquier cuestión y que genera en vos un ataque, digamos. Bueno, ahí hay un desequilibrio que atender. Yo creo que a medida que nos adentramos en un camino espiritual, hay cosas de esos procesos emocionales y esas reacciones que podemos empezar a desarmar, como se empiezan a diluir y los empiezo a gestionar de otra manera. No es que no suceda. Te enojas más. Claro. Sí, lamento decirte que no. Pero también creo yo que la otra mirada es, bueno, cuando suceden estos procesos,
primero, o en mi caso particular, es prestarme atención a mí, lo que eso genera en mí, y no buscar como un culpable o porque el otro me hace, el otro hizo. Entonces creo que la atención va más hacia adentro que hacia afuera. Que no digo que no sea necesaria la charla, el Sí, ambas diálogo, miradas. por Sí, supuesto, pero bueno, hay como equilibrar eso, ¿no? El afuera y el adentro. exactamente. Eso creo que la espiritualidad o ser espiritual te ayuda como a ir equilibrando y buscando herramientas. Sí, porque además puede ser muy necesario que te vayas de un Claro. vínculo o que te vayas de un lugar porque Sí. realmente esa otra persona no te hace bien. Claro. Y Sí. que no depende solamente de algo que vos estás haciendo Sí. internamente, sino que tal vez el otro realmente esté haciendo algo que te daña, Claro. por lo cual necesitas irte. Exacto. Este concepto de espiritualidad lo visto desde nuestra mirada, busca reforzar ese empoderamiento, pero como conexión interna. Exacto. Para poder encontrar el significado de las cosas que hacemos, de los lugares que habitamos, de los vínculos, y para disolver lo que necesite ser disuelto y para quedarnos en un lugar en donde mínimamente nos dé tranquilidad. Sí, por supuesto. ¿No? Bien, ¿qué más? Bueno, entonces, algunas herramientas que desde nuestra Herramientas. pueden ser útiles, bueno, como vos bien dijiste, la práctica de yoga, la meditación, la respiración consciente. Yo también creo que hay personas que utilizan como rituales, que ya lo he mencionado varias veces en el día de hoy, pero hay gente que resuena con eso y le hace bien, es un momento de conexión interna importante, entonces puede ser. Hay gente que recurre al tarot, a la astrología como una herramienta más. Creo que puede ser una buena herramienta. No sé. Sí, los rituales, a mí me gusta entender los rituales como esas prácticas de conexión, ¿no? Con la vida cotidiana, con el yo interno, con el espacio de silencio, con la tranquilidad. No implica siempre meditar. A veces los rituales son como muy íntimos y esa también es interesante poder dedicarse el tiempo a construir esa dimensión espiritual que es solamente de uno y que ahí va a tener los ingredientes que vos quieras. A veces es leer, a veces es salir a caminar, a veces es tener una conversación con alguien, ir a un determinado lugar, rezar. Cada uno compone su rezo internamente, digamos, darse ese tiempo de silencio interno, el autocuidado también. Creo que la alimentación es importante en ese sentido, no simplemente por los estándares de salud, digamos, que te den bien los análisis. O por verte bien, de cierta... O por verte bien, por cumplir con una forma, sino simplemente con el estado de salud y de tranquilidad que implica atender o tener en cuenta que todo eso que me nutre a través del alimento compone mi estado de ánimo, mis emociones, mis formas de pensar. Es todo un campo muy grande el tema de la alimentación, pero no me parece que está bueno mencionarlo. Sí, no es algo menor. No es algo menor, al contrario, es algo bastante trascendente en la vida del ser humano, que es lo que comemos. Pero sí me parece interesante decir que tiene una influencia o un impacto en nuestra vida espiritual. Sí, exactamente. Bueno, a ver, herramientas o formas de practicar la espiritualidad, entonces hay muchas. Cada uno creo va encontrando su forma. Creo que también la conexión con la naturaleza es importante porque es un momento también de conectar ahí los sentidos. También un momento quizás de silencio. Sí, de salir de la rutina. Claro. Creo que acá nosotras en el lugar en el que estamos tenemos bastante accesible el contacto con la naturaleza, ¿no? Por ahí hay otros lugares, las grandes ciudades, en donde es mucho más... es más difícil ver la luz del sol, ver los árboles o estar en un contacto con un ambiente natural. Limpio el aire, inclusive. El aire puro, o sea, acá es algo que tenemos que realmente valorar y agradecer en estar en
espacio geográfico porque cuando uno, no sé, visita lugares más grandes, se siente esa La diferencia. diferencia, sí. Es abismal, diría yo, la diferencia. Entonces, bueno, creo que la conexión con la naturaleza y con el espacio en el que habitamos es importante. Y también poder darse la oportunidad de dejar un poco el exceso de ruido, ¿no? Sí. No solo el exceso de ruido real Sí. de la urbe, Sí, sino también la información de redes sí, sociales, ¿no? Como el bombardeo constante de los estímulos sí, visuales y auditivos en el que generalmente estamos inmersos, genera mucho ruido sí. interno que está bueno dejar de lado para poder conectarse con esa otra parte más Sí. interna, de conexión Sí, interna. como desconectar para conectar. Sí, hay mucho meme al Sí, respecto y ese es bueno, y es bueno, es un pero meme sí, positivo. eso es positivo, o sea, y es verdad, y a veces en realidad lo pasamos por alto, pero creo que es real eso. Es como, bueno, dejar un poco las pantallas, las redes, que nos venden como muchas ideas de cómo deberían ser las cosas, porque hay soluciones para todo. Ujú. Pero Es todo bueno, fácil, sí, todo es fácil, rápido, pim pum pam. rápido. En 2 o 3 meses todo se resuelve, o 3 semanas. Menos 3 semanas. Sí, tres Sí. semanas. Pero bueno, creo que ese meme sí está bueno. Desconectar para conectar con uno mismo. Cada Eso ya, tanto está bueno ahí sí, tenerlo hacer ese ejercicio. en la captura del celular Claro, como para fondo de volver a verlo. pantalla. Sí, también sería interesante, Sí. fondo de pantalla. Creo que cuando pensamos en esto del autocuidado y la conexión con nuestra parte interna, con nuestro yo interno, eh, también cuando pensamos en espiritualidad hacen referencia a preguntas que tienen que ver con el propósito, ¿no? Con el Ujú. sentido de la vida o con el propósito de la vida para, para volver a preguntarnos cada tanto, Ujú. sin exigencias, qué estamos haciendo, Claro. ¿no? Con esta experiencia. ¿O qué le da sentido a mi vida? Sí. Porque Eh, no deja de ser un regalo y no deja de ser algo que se va a terminar. claro. Somos finitos en esta experiencia física humana. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo con este tiempo? Ujú. Y si está alineado realmente con mi propósito, con lo que deseo, no el deseo desde el ego, ¿no? Claro, Como es mucho más profundo, ahí esa conexión realmente con el alma. Entonces, yo creo que eh, tenemos esa guía interna que nos dice es por ahí o no, pero a ujú, veces como tendemos a ignorar eso, ya sea por miedo o por muchas circunstancias, pero cuando realmente hacemos el ejercicio de preguntarnos, bueno, ¿qué le da sentido a mi vida? Yo creo que todos tenemos las respuestas. El tema es que darnos sí. el espacio para escucharnos realmente, sin tanto ruido, como vos decís, sin tanto ruido de la afuera. Entonces creo que eso es importante. Es importante. Y también pensaba en la actualidad, en donde hay tanta utilización de redes sociales, tanta difusión de información, tanta generación de Sí, contenido. De contenido que el otro día escuchaba un pedacito de una entrevista a Mariana Enríquez, a la sí, escritora argentina, que decía contenido que no es contenido. Que muchas veces es contenido tan breve que en sí, realidad no te está contando nada. claro, Es muy breve. Pero hay tanto de eso también vinculado con la espiritualidad que me gustaría alejar el concepto de la espiritualidad del consumismo, sí. ¿no? Que para practicar espiritualidad o para ser un ser espiritual no tengo que comprar determinada cosa O hacer ni ciertas terapias también, o hacer, porque claro. eso también está como muy vendido en Tenés que redes. hacer todo, claro. Claro, Sí. que no digo que esté mal, por supuesto, No, claro. pero no es que, Pero no es como un checklist que hay claro, que es ir como, bueno, marcando. hice esto, entonces cada vez ¿Qué soy más más, tengo que hacer? claro, Sí. porque hice estas terapias ya soy más Son espiritual. procesos. Claro, Sí. son procesos, son procesos. Y a veces creemos que haciendo más estamos alcanzando algo más. Y a veces Claro, hay que porque de hacer hecho te están menos, vendiendo, entonces uno claro. cree que hay que comprar. A veces menos es más. Sí. Entonces, bueno, hay que atender eso, prestarle atención en ese bombardeo de redes
que Sí, tenemos ser abiertas. muy criterioso Sí. con eso que consumimos en Ujú. redes sociales. ¿Qué mensajes dejamos que entren a nuestro campo Ujú. informativo, a nuestra mente, a nuestros pensamientos? Porque necesitamos ahí colocar un filtro un poco exigente para alejarnos de tanta información y que no es un estado que hay que consumir, la Claro, espiritualidad. Es una esencia con la que hay que volver a conectar y vuelvo a hacer hincapié en que cada uno tiene que definir su forma de espiritualidad, su camino, que básicamente nos tiene que conectar con un estado de bienestar, claro, de completitud, de amor, de expansión y no de cosas que me faltan, claro. ¿no? Sí. O que tengo que arreglar o que tengo que Que cumplir o alcanzar o que alcanzar, cumplir. claro. Ujú. Hay que soltar un poco la exigencia. Exactamente. Bueno, ¿algo más que quiera agregar? Creo que no. Bueno, Creo que entonces, hasta acá estoy muy bien bueno, con este bloque. ¿Qué dice usted? sí, perfecto. Me encantó. Bueno, ¿separamos? Vamos a separar entonces con una musiquita, porque soy muy espiritual y me encanta la música que viene a continuación. Bueno, Fue los que están elegida. escuchando la radio la van a compartir y quienes nos vean o escuchen Claro, en el canal de YouTube, de ahí les puedo compartir en los comentarios exacto. Ahí deja la música. el link guardado.